Bendecido día, hermanas. Demos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de una vez más estudiar e indagar la palabra de Dios. Oremos. Señor Dios, sí, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres nuestro altísimo Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y quieres seguir derramando tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas. Ay, Jesucristo, pido esta noche que estés con nosotras al recibir este mensaje, mi Señor. Pido, Señor, de que me remuevas del medio, mi Dios, y que sea tu palabra, que sea tu corazón que hable esta noche, Señor, especialmente sabiendo que esta enseñanza es bastante difícil, mi Dios. Pero sí en lo difícil sabemos, Señor, de que tú estás con nosotras, Señor, de que tú estás obrando en nuestras vidas, mi Dios, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de segunda oportunidad, Señor, que eres un Dios que quieres redimir y restaurar. Sí, mi Dios, pedimos, Señor, que esta noche vayas por delante de esta enseñanza y nos ayudes a comprender, a recibir el mensaje que tienes para cada una de nosotras, mi Señor. Señor, pido por las que están con dolor, con las circunstancias que quizás puedan estar pasando ahora, mi Dios, de que tú las llenes con tu confort, con tu paz, con tu fortaleza, mi Dios, sabiendo, Señor, llénala, Señor, sabiendo de que tú nunca nos vas a dejar. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén. Bueno, como educadora en casa, si estuviéramos en mi comedor, a donde yo hasta hace un poco tiempo tenía un tablero blanco en cual yo usaba todos los días para darle clase a mis hijos, yo lo dividiría en dos columnas, escribiendo en la parte superior valores de Jesús en la primera columna y valores culturales en la segunda. Con el estudio de esta semana en Mateo 19, tenemos varios temas en los cuales podemos llenar estas columnas. Al ver esas columnas llenas, vamos a poder comparar y contrastar esos valores y darnos cuenta de que los valores de Jesús son muy opuestos a los valores culturales, aún en los tiempos bíblicos, porque lo que Jesús enseña es totalmente opuesto a lo que la cultura acepta, enseña y practica. Esto lo vamos a ver en dos divisiones en este estudio. La primera división es compromiso contracultural, que lo vamos a ver en los versículos del 1 al 15, y la segunda división es redención contracultural en los versículos 16 al 30. Bueno, vamos a ver cuántos puntos ponemos en cada una de esas listas, empezando con nuestra lectura de la semana en Mateo 19, versículo 1. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado de Jordán. Cuando Jesús acababa de decir qué, bueno, cuando él enseñó, cuando vimos en el Mateo 18 sobre la humildad, la gravedad del pecado, la santidad, el perdón y la gracia, todos esos términos podemos agregar en nuestra lista de valores de Jesús. Empieza él a regresar a la región de Judea, casi llegando a Jerusalén. Él a este punto ya había profetizado su muerte y resurrección y esta jornada lo llevaba más cerca a ese día. Póngase a pensar su mente cuando él iba bajando hacia esa región, sabiendo que pronto iba a llegar ese día. Bueno, lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Seguimos leyendo, ¿no? Las grandes multitudes seguían tras Cristo y aún así, sabiendo que ese día llegaba pronto, él seguía sanando, alentando sin negarle a nadie. Y como dice en Marcos 10, que es el otro evangelio que habla de este mismo recuento, también seguía enseñando. Su obra nunca terminaba. Él era incansable. Otro de los valores de Jesús. En versículo 3 vemos que los fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esta pregunta era una trampa
era más bien para tentarlo y no para averiguar porque tenían esa pregunta genuina en sus corazones, no. Ellos quizás querían que él contradijera la ley de Moisés que está escrita en Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, que dice que si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si la entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma versión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podría casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado ella impura. Esto sería abominable en los ojos del Señor. También era que los fariseos quizás quisieron que Jesús ofendiera a Herodes de Antipas, como le había hecho Juan el Bautista en Mateo 6, así quizás lo encarcelaban como a su primo. El divorcio, como hoy, era algo muy controversial en los tiempos de Jesús, con diferentes escuelas de pensamiento centrado alrededor de dos de sus más famosos defensores. El primero era de la escuela del rabí Hillel, que tenía un punto de vista muy laxo y popular. Hillel era muy liberal. Su punto de vista demostraba de que un hombre podía divorciarse de su esposa por motivos que no parecían justos. Por ejemplo, él podía divorciarse de ella si ella quemaba la cena o si salía a la calle con el cabello suelto. Quizás si ella hablaba muy alto y se oía a la casa enseguida. Son razones que en realidad no, como que no llegaban al punto, pero estaba ese rabí que mucha gente lo seguía. El segundo era de la escuela del rabí Shammai, que era un punto de vista más estricto y menos famoso por razones obvias. Él pensaba que el divorcio se sustanciaba solo por motivos de adulterio, o sea, infidelidad sexual de la esposa. Estos fariseos querían que Jesús tomara una de estas posiciones y así de esta controversia para tratar de obtener evidencia contra él. En el versículo 4 leemos que dice Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús quería regresar a las escrituras y hablar acerca del matrimonio. Jesús contesta esta controversia sobre el divorcio al dar tres razones por la cual un matrimonio debe quedarse casados. La primera es que Dios los hizo hombre y una mujer. Él hizo a un hombre y a una mujer. Al citar Génesis 1:27, Jesús indicaba primero que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes y que Dios une al hombre y a una mujer en el matrimonio. En esto Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Es la institución de Dios, no del hombre ni de las cortes. Desafortunadamente vemos que la cultura de hoy quiere redefinir lo que es el matrimonio. Y aquí vemos que Jesús lo dirige al principio, al libro de Génesis, que en el jardín de Edén el Creador los hizo un hombre y una mujer. Si Dios hubiera destinado a Adán tener más de una esposa, él le hubiera dado más esposas. Lo mismo sería cierto de Eva. Ella tampoco tuvo más que un esposo, solo a Adán. El que los hizo, o sea, Dios es literalmente el que creó, o sea, el creador. La implicación es que el creador es el Señor y es aquel que determina cuál es la ideal en el matrimonio. Todo fue hecho antes de que la ley fuera dada a Moisés. Segundo, Dios ordenó el matrimonio como el vínculo más fuerte en todas las relaciones humanas. Un hombre deja a sus padres y se une a su esposa. El lenguaje aquí es bastante fuerte. La palabra en el idioma original de dejar quiere decir abandonar, o sea que un hombre abandona a sus padres.
La palabra original de unir significa estar pegado. La relación más permanente en la sociedad no es entre padre e hijos, sino entre marido y mujer. Y tres, los dos se vuelven una sola carne. El elemento básico del matrimonio es un contrato o convenio. Volviendo a la creación y a la declaración de Adán en Génesis 2:23, vemos que el hombre y las mujeres como esposo y esposa son diferentes. Sin embargo, son unidos como uno solo, completándose uno a otro en una carne. Parte de esta intimidad, parte de esto es la intimidad física. Jesús también les recordó que el matrimonio es una unión espiritual delante de los ojos de Dios. No era solo un contrato social y como Dios lo ha unido, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó. En el versículo 7 y 8 vemos que una sola palabra que cambie, que una sola palabra que dicen los fariseos puede cambiar lo que ellos dicen a lo que ellos deberían haber dicho. Por ejemplo, dicen, ¿por qué entonces mandó Moisés a un hombre que le diera a su esposa un certificado de divorcio? Jesús señala que Moisés nunca mandó o ordenó el divorcio, solo lo permitió. El ideal original de Dios era que las parejas casadas no se divorciaran. La ley de Moisés preveía el divorcio no porque Dios lo deseara así, sino por la dureza del corazón de los hombres. El divorcio nunca fue parte del corazón de Dios o la intención de Dios, pero debido a que el pueblo se había endurecido tanto, la ley de Moisés permitió que esta costumbre pagana del divorcio tuviera lugar dentro de los límites prescritos que vemos en Deuteronomio 24. Esta ley impedía la práctica de explotación que dejara a un hombre que se descartara de una esposa ya no deseada y dejarla destituida. El divorcio no es obligatorio en caso de adulterio, simplemente es permitido. Jesús no está diciendo que debe haber divorcio si hay infidelidad. Él reconoce que es posible que una relación reciba un golpe irreparable por la infidelidad, a lo que convierte en la única causa de divorcio. Según la ley del Antiguo Testamento, la pena por adulterio no era el divorcio, sino la muerte. Pero vino Jesús. En Juan 8 vemos los fariseos que trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesús. En el versículo 9, él dice que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí Jesús dice que el divorcio, no en el caso porque hubo adulterio, sino por otra razón o razones, ese divorcio resulta en adulterio si hay un nuevo matrimonio. En otras palabras, la libertad de poder casarse de nuevo sin pecado es solamente permitido en caso de inmoralidad sexual. Y aclaremos que aunque pueda que haya adulterio en un matrimonio, un cristiano no está obligado a divorciarse. Es que cada vez que ocurre un divorcio, esto muestra lo contrario al amor y carácter de Dios. ¿Cuánta gente, cuántas de nosotras somos testigos del dolor que causa el divorcio? Esto no solo toca al individuo, sino a familias completas. Una vez más, por este pecado vemos unas consecuencias graves y nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia cuando hay abandono o abuso? En 1 Corintios 7, Pablo nos dice que si un incrédulo abandona a un creyente, el creyente lo debe dejar ir. Cuando hay problema de abuso, puede que haya un tiempo de separación. Dios detesta cuando sus hijos son maltratados, especialmente en la relación que supuestamente enseña lo que es la relación entre Jesús como novio y la iglesia como su novia. Están corrompiendo algo que Dios diseñó como un ejemplo del amor que debe de haber entre marido y mujer. Amadas, yo sé que aquí debe haber unas que han pasado por el divorcio o quizás están en medio de esta circunstancia y están pasando por un dolor
por causa de Él. Acordemos que Dios puede hacer lo imposible para redimir vidas, corazones e incluso matrimonios. No se puede vivir en condenación porque eso no es de Dios. Puede de que haya convicción, pero eso es algo en lo cual Dios puede obrar. Tenemos que acordarnos que nuestro Rey Jesús ha muerto por nuestros pecados, incluso los que a unas las ha llevado al divorcio, si se arrepiente. Yo sé que esto no quita el dolor que puede haber por un esposo que quizás fue infiel y ahora hay divorcio. Dios está ahí para ayudarte en ese dolor y está ahí para sanar tu corazón y tu vida. ¿Y qué tal las que están casadas con un segundo esposo? Otra vez más, Primera de Corintios nos dice que en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. O sea, como Dios llamó a cada una, así haga. Dios nos dice que nos arrepintamos de cualquier pecado y que debemos seguir adelante. Si tú estás casada con tu segundo esposo después de haber sido divorciada erróneamente a tu primer esposo y te haces cristiana, no pienses que ahora debes de dejar tu segundo esposo y a regresar con tu primer esposo, tratando de deshacer ese pecado y ese pasado. Como el Señor te ha llamado, camina en este lugar ahora. Él te ha redimido al tú recibirlo. Él está dispuesto a restaurar y bendecirte. Lo que debemos que hacer es mantener el diseño del matrimonio tal como Él lo hizo desde el principio. Como te encuentres, sea casada, divorciada, casada otra vez o soltera, debemos de siempre rendirnos a Él completamente. Y como hermanas en Cristo y siendo parte de la iglesia, debemos de ayudar a nuestros hermanos y hermanas y sus familias mientras navegan esas dificultades y situaciones complicadas, pidiéndole sabiduría a Dios, pidiendo sus recursos inagotables para poder traer aliento y esperanza de sanidad a los que están pasando por estas situaciones tan difíciles y dolorosas. El versículo 10 nos dice que si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron estos discípulos, es mejor no casarse. Ellos dijeron, bueno, mejor no me caso. Dios les contesta que no, que eso no es así, que Jesús les dice que hay unos que nacen eunucos y sea que eso quiere decir que ellos permanecen solteros porque nacieron sin ningún deseo al sexo o al sexo opuesto, a lo cual vemos que esta es una manera de vivir sin cometer inmoralidad sexual. Otros fueron eunucos al ser castrados porque era una práctica común de las naciones conquistadoras sobre los hombres colocados en ciertas posiciones como los encargados del harén del rey. Aún otros se hicieron eunucos al elegir vivir por el bien del reino de los cielos. Este es un don de celibato, o sea, pureza sexual, que vemos en Primera de Corintios capítulo 7. Otra vez. Si Dios te ha dado la gracia y el llamado al permanecer soltera, regocíjate en eso y en la libertad que te otorga para servirle a Él con abandono. Si no eres soltera, vive tu vida al máximo sabiendo que Dios también te ha dado el regalo del hogar. Y si ha habido un fracaso en tu pasado, confórtate en Dios y ten cuenta que hay un plan de redención para tu futuro mientras buscas el Señor con sinceridad. En el versículo 13 y 14 vemos que llevaron unos niños a Jesús para que él le pusiera las manos, pero los discípulos le dijeron que no. Entonces, no es coincidencia que justo que Jesús trata el asunto de divorcio, él pone su atención a los niños. Ellos son bien afectados por el divorcio de sus padres, pero también podemos verlo de otra manera, que es extraordinario que en medio de la enseñanza acerca del matrimonio, los padres traen a sus hijos para ser bendecidos. Es un privilegio y una responsabilidad traer a sus hijos al Señor para que sean bendecidos por Él. Él los quiere bendecir y quiere darles la bienvenida al reino de los cielos. Aquí vemos que hay padres que están trayendo niños para esa bendición, pero los discípulos tratan de reprenderlos. Ellos quizás viendo cuánto le exergía el ministerio a Jesús, estaban tratando de protegerlo.
Pero contrario a lo que pensaban sus discípulos, Jesús nunca está demasiado cansado para nadie, especialmente para los niños. Él toma su tiempo con ellos para bendecirlos y sabiendo muy bien que los niños son niños, sabiendo que ellos también necesitan atención y cuidado. Qué lindo saber que el reino de los cielos le pertenece a los que son como los más pequeños de este mundo, ¿no? Los niños humildes y que son llenos de fe. ¿Por qué el reino de los cielos es de los que son como los niños? Bueno, los niños dependen completamente de los demás para vivir y crecer. Los hijos no tienen que hacer algo para poder obtener o ganarse el amor de sus padres. Y así es como nosotros con nuestro Dios, con nuestro Padre. Nosotros no tenemos que hacer algo para ganarnos su amor. Él da ese amor gratuitamente a aquellos que tienen fe en su Hijo Jesús. Para cambiar y llegar a ser como niños pequeños debe de haber un cambio, una acción que es de depender en Dios para la salvación. Dios ama y valora a los niños. Jesús quiere estar cerca de esos niños. ¿Cómo te ha dado Dios la oportunidad de derramar en la vida de un niño? Puede que tengas hijos o quizás no tienes tus hijos propios, pero eso no significa que no hay niños en tu vida. En esta primera división vemos un compromiso contracultural con el diseño de Dios. La voluntad de Dios y los valores de Dios están en esto. Se ve que este tipo de compromiso no sucede por accidente. Ningún compromiso sucede por accidente. El compromiso debe ser intencional, aunque sea difícil. Pero Jesús nos muestra que vale la pena. ¿Y quién más que Él para demostrar ese ejemplo? El diseño de Dios para el matrimonio revela un vistazo del misterio de cómo es que Cristo ama a su novia, la iglesia. La voluntad de Dios se sigue en la perfección de Jesús hasta el punto de sacrificarse en la cruz. Y Jesús honra esos valores de Dios al amar a todos a los que Dios ha creado. Y en este mundo donde los niños son pasados por alto, Jesús confirma que ellos son una inversión valiosa. Nos demuestra también que cómo podemos hacer nosotros con nuestro Dios Padre y depender completamente en Él. ¿Qué valor contracultural aprendemos en esta primera división? Aprendemos de que Dios merece un compromiso total. Dios merece un compromiso total. ¿Cómo te está llamando Dios a comprometerte con Él en este momento? Quizás es en tu matrimonio o en la de soltera o incluso a través de una oportunidad. Eso requiere con una fe como un niño. ¿Qué oportunidades te ha provisto Dios para apoyar a una persona que está luchando con el matrimonio o el divorcio, o a una persona soltera que cuestiona su compromiso con Dios, o a un niño en necesidad? Quizás es un anciano, un solitario, marginado o un menos privilegiado. ¿A quién está llamando Dios para alentar y apoyar que el mundo pasa por alto? Dios provee muchas oportunidades para comprometernos con Él. ¿Cómo está obrando a tu alrededor? Bueno, en la segunda división vemos en el versículo 16 que sucede que un hombre se le acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Este que vino era un joven rico y gobernante. Sabemos esto porque este mismo recuento lo vemos en los evangelios de Marcos y Lucas. Él había llegado a la cima ocupacionalmente, o sea, estaba financieramente estable. En respuesta a este encuentro con el rico gobernante, Jesús contrasta la pobreza de las riquezas con la riqueza de la pobreza. Nos damos cuenta al escuchar su pregunta que él es un moralista. Eso lo podemos ver hoy. Personas que hacen obras para obtener el don de la vida eterna. Siempre hay quienes quieren abrirse en su camino hacia el favor y bendición de Dios. Y se dicen, bueno, si uno ora más, Él te va a bendecir. Si simplemente ayunas, Él te va a bendecir. O si das ofrendas o el diezmo, Él te va a bendecir. Se preguntan, ¿qué obra buena debo hacer para heredar la vida eterna?
No hay un solo trabajo que uno pueda hacer. Jesús dice en el versículo 26 que con el hombre es imposible. No hay manera de que puedas hacer cualquier tipo de obra que te salve. La salvación, o sea, la vida eterna, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 17 dice, ¿por qué me preguntas sobre ser bueno? Solamente hay uno que es bueno. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y Jesús le contestó, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Eso lo vimos en Mateo 16. Jesús aquí está diciendo más o menos lo mismo. Oye, ¿por qué me llamas a mí bueno? Nadie te lo ha revelado, ningún mortal. ¿Será que habría aquí una revelación divina? Jesús comienza a señalar el camino. En primer lugar, el reconocimiento de quién soy, por qué me llamaste bueno, no hay bueno sino Dios. Eso lo vemos, está citado en Romanos 3:10 que dice que no hay justo ni aún uno, solo Dios es bueno. Y si quieres entrar a la vida, obedece mis mandamientos. Tengamos algo bien claro. Aquí Jesús no está diciendo que por obras uno puede entrar a la vida eterna. No, él simplemente sigue la conversación para llegar al corazón de este joven. Entonces se le pregunta, bueno, ¿cuáles? Jesús le dice, no mates, no cometa adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre, tu madre. Notemos que él aquí, en todos estos que él dice, él no dice nada de la primera tabla de la ley. Nada dice de la relación del hombre con Dios. No le dio los primeros 4 mandamientos, que no tendrá otro Dios delante de él, no harás imágenes talladas para inclinarse ante ellas, no tomarás el nombre de Jehová en vano, y que tenía que recordar el día de reposo, el día sábado. Solo se ocupó de la relación del hombre con hombre, porque este hombre otra vez era moralista. Él era ese hombre típico que estaba buscando una buena obra que pudiera hacer para heredar la vida eterna. Estaba acostumbrado a hacer las buenas obras para ver cómo podía salvarse. Entonces, Jesús le dio aquellos mandamientos que tenían que ver con su relación al prójimo. Pero vemos aquí que este joven erróneamente pensó que sus obras podían ganarse el favor de Dios o un pedacito del cielo. Él piensa que si vive constantemente buscando cómo desempeñarse bien, podía entrar al cielo. Nunca sabe si lo que hizo es suficientemente bueno para agradar a Dios. No deja que le dé sentido de seguridad, sino que vive con una ansiedad constante, así como este joven, preguntando, ¿cómo puedo entrar al cielo? Ninguna persona puede hacer lo suficiente para ganar el favor de Dios. Nuestro mayor esfuerzo, lo mejor de mí, sigue siendo imperfecto e inaceptable para Dios, cuya absoluta santidad demanda perfección. Nosotras por sí mismas no podemos hacer obras que agraden a Dios perfectamente. En el versículo 21 dice que si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y daslo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Sabiendo que sus posesiones lo estaban poseyendo a él, el deseo de Jesús el deseo de Jesús era liberar a este joven de estas cadenas. Jesús estaba probando el error de la afirmación del hombre de haber cumplido la ley de Dios. Si el joven amara a su prójimo en la medida requerida por la ley de Moisés, no habría tenido dificultad en dar su riqueza a los necesitados. Lo que Jesús esencialmente le está diciendo es, si quieres ser perfecto o completo, ven y sígueme. El resto es solo incidental. Con el resto no hay aplicación universal. Lo de vender todo y dárselo a los pobres era un mandamiento individual para ese hombre. No es una aplicación universal. Esto no es un requisito para cualquier persona que quiere ser completa y quiere tener vida eterna. En otras palabras, no significa que tienes que vender todo lo que tienes y distribuirlo entre los pobres. Pero ojo, a no ser que sea que Dios te lo esté pidiendo. La demanda universal es ven y sígueme.
No puedes tener la vida eterna aparte de seguir a Jesucristo. Él siempre pondrá el dedo en cualquier cosa en tu vida que te impida seguirlo. Y en este caso de este joven, lo que impedía seguirlo a Jesucristo eran sus riquezas. Ese era su Dios. Entonces aquí continúa Jesús diciendo que Él les aseguraba que es difícil que un rico entrara al reino de los cielos y era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Al oír esto, los discípulos dijeron, pero entonces, ¿quién se va a poder salvar? Pero Jesús le dice en versículo 26, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay gente que dice que el pasar el camello por el ojo de una aguja se refiere a una puertita que tenían las iglesias y los lugares con las puertas esas grandototas, una puertita chiquitica al lado, que para que un camello pudiera atravesar por esa puertita tenía que quitarle toda la carga al lomo del camello y empujar el camello por esa puertita, o sea que por el ojo de la aguja de esa puerta. Pero no, Jesús aquí está hablando del ojo de una aguja con la que uno cose. Por eso los discípulos dijeron, Señor, pero ¿quién pues podrá salvarse? Y Él les dice, con el hombre va a ser imposible. Él no dijo, vas a tener que esforzarse, gruñirte, vas a tener que gemir y dar lo mejor de ti. Él está diciendo, exacto, para el hombre es imposible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El moralista no puede salvarse a sí mismo. Ningún hombre por buenas obras puede salvarse a sí mismo, sino para Dios todo es posible. Dios debe regenerar nuestro corazón para que podamos confiar en Cristo para la salvación en lugar de depender en nuestras obras imperfectas. Aún nuestro servicio y obras a Él es un regalo de la gracia de Dios. Él no da esa oportunidad de hacerle esas obras. Jesús solo quiere un compromiso pleno y radical. En el versículo 27 dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, dice Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Pero en lugar de reprender a Pedro por lo que pudo haber sido una petición egoísta, Jesús le ofreció promesas para alentarlos a ellos y a nosotras, sus seguidoras. Él responde que cualquiera que abandone la tierra, la riqueza o la familia, en los versículos 28-29, será conducido al reino con grandes recompensas. Él les da tres promesas aquí. La primera es la recompensa futura de poder reinar junto a Él cuando Él establezca su futuro reino. La segunda es la recompensa de Dios de que Él nos va a bendecir cuando la obediencia sea costosa, pero no cuando el ascetismo o frugalidad se convierte en un ídolo. Es cuando el creyente sacrifica sus posesiones y relaciones porque Dios lo ha llamado a hacerlo y el creyente le obedece porque lo ama. La tercera promesa es que Jesús nos va a dar la vida eterna para el quien nos siga. Es un regalo de Dios y nos va a dejar convivir con Él para siempre en la eternidad. Pero el versículo 30 nos dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Jesús prometió que aquellos quienes sacrificaron por su causa y por la causa de su reino serán recompensados. Después dijo que aunque serían recompensados, sería diferente a la manera que el hombre usualmente lo espera. Porque usualmente la cultura nos dice que los primeros serán primeros y los últimos serán últimos. Pero esa parábola la vamos a ver en el siguiente capítulo. La redención es contracultural. La cultura actual nos dice no al rendirse. Haz lo que tengas que hacer para llegar a la cima. Gana la mayor cantidad de dinero. Eso significa que eres exitoso. Dios dice que te humilles y seas un siervo. Eso es lo que es más importante. Pero la cultura dice que te confíes en ti mismo, en tus riquezas, en tu salud, en tu posición y que eso te salvará. Dios dice que confiemos en Él, porque solo por su gracia puedes ser salvo. Redención es sumisión a la autoridad. En este caso, esa autoridad es Dios. Jesús enseña que debemos amarlo, conocerlo y servirle a Él.
Amamos a Dios confiando en Él en lugar de confiar en nuestras mismas o en nuestras riquezas, en nosotras mismas o en nuestras riquezas. Conocemos a Dios pasando el tiempo con Él y viviendo la vida con Él, en lugar de simplemente aprender acerca de Él sin aplicar lo que aprendemos. Y cuando servimos, lo hacemos no porque lo que vamos a recibir, sino por lo que Él es digno. Él es digno para servir. Él es digno para servir. Esta redención es contracultural. Así que el valor contracultural que aprendemos en esta división es que Dios se merece la entrega completa. Dios se merece la entrega completa. ¿Cómo está revelando Dios tu nivel de entrega al amor, al conocimiento y al servirle? ¿Cómo ha equipado Él una manera para que tú lo ames y confíes en Él? ¿Cómo se te ha revelado Dios en tu estudio de Mateo? ¿Qué nuevas formas ha provisto para que le sirvas? Entendiendo en tu corazón a los valores del reino contraculturales significa que te destacarás y aunque pueda ser un poco incómodo o quizás muy, muy incómoda, pero Dios promete que vale la pena. Él lo vale. Y así podemos ver en nuestra lista de valores de Jesús y valores culturales la diferencia de lo que Jesús enseña y de lo que nos enseña la cultura. ¿A cuál le vamos a prestar más atención? Oremos. Ay, Señor Dios, una vez más, Señor, gracias por este estudio. Gracias por tu palabra, mi Dios, por tu verdad. Aunque a veces es difícil de entenderla, mi Dios, gracias de que tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender, nos ayuda a recibirlo en nuestros corazones, mi Dios. Gracias una vez más por el privilegio de poder enseñar, Señor, aquí a ti y viniendo a ti, sabiendo de que dependemos en ti, mi Señor. Gracias una vez más por esta noche. Pido por cada mujer que está atendiendo esta enseñanza, mi Señor. Y una vez más por las que están dolientes, Señor, por las que están pasando por dificultades, mi Dios. Pido, mi Señor, de que tú les dé paz y confort, Señor. Fortalézcala, Señor. Y pido, mi Dios, de que ellas vean ese amor tan lindo que tú tienes por cada una de ellas. Gracias, mi Dios, y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén. Bueno, amadas, un besote y nos vemos la próxima vez.